Antes de llegar a los caminos de Dios a lo largo de mi vida, tuve muchas crisis existenciales y muchos vacíos emocionales. Y a pesar que tenía una vida bonita como todos, nunca me sentí completa. Siempre sentía que algo le faltaba a mi vida. Algo así como una pieza clave y fundamental para terminar de armar el rompecabezas de mi existencia. Vivir para comer, para reír, para llorar, para dormir, para trabajar, para estudiar, para viajar o para ocupar un rol en la vida y dentro de la sociedad, ya sea como hija, como esposa, como madre, como hermana, etc., se hace un hábito común y rutinario para todo ser humano en su forma de vivir. Y así en ese ir y venir se te van yendo los años, la juventud y por ende también la vida, hasta que mueres y ya, punto final. Así es como se vive en el mundo casi la mayoría de los seres humanos, sin un verdadero sentido de ser y de vivir, por el cual tú digas sí, para esto fui creado y marcaré mi existencia dejando un legado a mi descendencia y a los que me rodean. Al pasar de los años con el tiempo comencé a preguntarme cuál era el verdadero sentido de vivir. ¿Acaso solo vivimos, como nos dicen las ciencias naturales, en el famoso ciclo de la vida? Nacer, crecer, reproducir y morir. ¿Acaso sí había un Dios que a todos echaría al infierno total? Todos pecamos todos los días y ese destino es lo más seguro que tenemos los humanos. A pesar que esa idea sí que me ponía de puntas los pelos y me causaba terror imaginarlo, hasta el punto de mejor no querer ni imaginarlo. Me preguntaba por qué existe el mal, por qué el dolor, por qué el sufrimiento. En ese tiempo no tenía respuestas a ninguna de mis interrogantes, ni sabía cómo encontrar la solución al enigma en el que encaja la vida y la muerte, la eternidad en un escenario celestial o infernal. Eran incógnitas que interrumpían mi paz, porque no podía vivir por vivir al igual que el mundo, preguntándome más del tiempo, de a dónde vengo, por qué vivo, hacia dónde voy. Y a pesar de que en el colegio en otros tiempos me habían dicho que los filósofos o pensadores que en otro tiempo marcaron la historia humana, unos afirmaban que la vida solo se reduce a un espejismo, otros afirmaban que la humanidad es solo un recurso, otros basan la vida en un empirismo lógico, el cual se encasilla en la idea de que si no lo ves, no lo crees. Otros conectaron a la esencia de la naturaleza con los números. La ciencia afirma que somos productos del Big Bang. Por ahí otro dijo que somos productos de la evolución y que venimos de un mono, etc. Y la verdad, aunque no tuve argumentos cómo rechazar esas enseñanzas en ese tiempo, lo cierto es que nunca les creí. ¿Saben por qué? Porque todo ser humano sale de una fuente. Y como estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu clama por encontrar nuestra fuente. Por eso en la Biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo sabía dentro de mí que mi fuente era mucho más que una simple explosión o un salvaje mono que al fin y al cabo igual solo es un animal. Pero como dice la palabra, refiriéndose a los humanos, buscando ser sabios se hicieron necios. Y eso es porque el hombre no ha querido reconocer que venimos de un ser supremo, de un Dios todopoderoso. Porque si lo reconocen implica someter sus vidas a un orden, y eso es lo que no quieren, porque prefieren vivir en un completo desorden, viviendo así para complacer y satisfacer sus deseos y placeres pecaminosos carnales. Y así se pasan la vida fingiendo ser felices, ya que el mundo solo brinda satisfacción momentánea y luego que pasa y se va el momento del placer, vuelven a lo mismo, encontrándose así en un vacío profundo y con la sensación de querer alcanzar algo más, la cual se hace más grande y lo peor, no saben ni qué es lo que les hace falta. Por eso mismo muchos hombres poderosos del mundo en dinero y éxitos terminaron suicidándose, porque se extraviaron de la verdad y por no buscar su verdadero ser en su fuente, por el orgullo arraigado en sus corazones duros, prefirieron acabar con sus vidas. Cuando Jesús me encontró perdida, a punto de terminar con mi vida por una depresión severa que traía desde hacía mucho tiempo, supe el verdadero sentido que tenía mi vida. Dios me encontró en un estado verdaderamente sucio e inmundo, y cuando pensé que yo no tenía más esperanzas y casi desvanecida, llegó el Señor, extendió su mano, me limpió, me levantó, me perdonó
y me vistió de dignidad. Y como Dios nunca hace nada a medias, Él todo lo hace completo, puso en mi corazón convicción de pecado y rasgó el velo manchado que cubrían mis ojos y me hizo ver mi verdadera condición en muchos aspectos. Enseguida me quebranté delante de Dios totalmente arrepentida y Él me llevó a perdonar a quienes me habían hecho daño, a pedir perdón a quienes yo había dañado, hasta con un mal pensamiento. Y así hasta la más mínima falla que traía de una vida pecaminosa del pasado, Dios me la mostró y trató conmigo conforme a su divina voluntad. No digo que yo sea la más pura y sin pecado ahora, pero sí sé porque he creído en la palabra y en las promesas del Señor, que aquel que empezó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Simplemente me voy dejando pulir por las manos de mi alfarero. No digo que no duele el proceso, pero créame que hasta el dolor más fuerte sabe bien si soy procesada por mi Señor. Porque la presencia de su Espíritu Santo llena mi alma, porque ya no siento felicidad como la siente el mundo, ya que la felicidad es momentánea y efímera. Ahora siento un gozo enorme, inexplicable en mi corazón, ese gozo que produce la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice en la Biblia. Y sé que aunque venga lo que venga y pase lo que pase, mi Padre Celestial ha prometido estar conmigo y sostenerme, aunque enfrente luchas y pruebas. Y yo le he creído y Él me ha sostenido. Es así que todos tienen metas y objetivos en el mundo, pero solo el que está en las manos de Dios, el Señor le muestra su verdadero propósito y jamás vas a encontrarlo si no lo encuentras primero a Dios. Pues Él es la única clave segura. Hasta eso vivimos perdidos y extraviados de la verdad, sin esperanzas. Y el que encuentra su propósito en las manos de Dios sabe verdaderamente de a dónde viene, para qué vive y hacia dónde va. Porque si Él es tu fuente, sabes que de Él vienes. ¿Para qué vives? Pues fuiste creado con un propósito en el cual Dios te va encaminando a medida que te procesa. En el trayecto tú lo vas conociendo más a Él y creando una relación más íntima con tu Señor. Y descubres con el pasar del tiempo que no hay nada más satisfactorio y deleitante que te llene más que la presencia eterna de Dios. Y lo digo por experiencia propia. Y cuando ya cumples con tu propósito, sabes hacia dónde vas. Finalmente es a reencontrarte con tu fuente, de a dónde saliste y vuelves a Él. Si me preguntan si ya encontré mi propósito de vida, sí. Dios me reveló mi propósito y cada día me encamina hacia Él. Y el fin de mi propósito es glorificarlo mayormente a mi Señor. Y ese es el fin de todos los que buscan y encuentran sus propósitos en las manos de Dios, glorificarlo a Él. Claro, tu propósito no es mi propósito y mi proceso no es tu proceso. Dios a todos nos procesa de forma diferente, pero el fin siempre será el mismo. Y mediante la gloria que le des en el caminar con el Señor, serán salvas muchas almas. Pero las almas no serán salvas mediante tu inteligencia humana, no. Las almas serán salvas cuando seas guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es quien habla a través de ti y convencerá de pecado a aquel que recibe el mensaje del Evangelio. Y te usará para traer a los perdidos a los pies de Cristo. Cuando entregas tu vida a Dios, el Señor mismo te va guiando hacia toda verdad. Y en el caminar de la fe, Él te irá revelando tu propósito y te irá encaminando hacia Él. En mi caso, Dios ya me había revelado mi propósito desde hacía muchos años antes de conocerlo a Él, sino que yo no lo sabía ni lo identificaba. Y recién lo vine a entender cuando conocí al Todopoderoso y supe que Dios había puesto en mí una pasión muy arraigada, y era la compasión por ayudar a los indigentes de la calle. Recuerdo que siempre yo le decía a mi madre, yo quisiera tener mucho dinero o qué sé yo, ganarme la lotería para hacer un albergue para dar acogida con techo y comida a todos los que estaban en las calles, sin tener dónde ir, dónde comer o dónde dormir. Y me movía tanto ese sentimiento que hasta me ponía a imaginar en ocasiones de cómo sería la estructura física de ese lugar de acogida para los indigentes de la calle, incluidos ancianos, niños y enfermos. Pues cuando llegué a los caminos de Dios creció mucho más ese deseo y esa pasión por rescatar a los indigentes de la calle.
Pero como cristiana que ya era, sabía que de alguna forma, haciendo algún día esa labor, si Dios me lo permitía, tenía que glorificar directamente al Señor, pero aún no tenía claro cómo. Un día tuve un sueño donde Dios me dio la respuesta clara a lo que yo estaba buscando. Veía un lugar muy amplio como una cancha grande donde estaban construyendo algo. Habían estructuras como para levantar algo muy grande y veía cómo se sumaban indigentes que llegaban a ese lugar. Y entraban y hacia donde ellos caminaban, al fondo del lugar había un pozo de agua, en el cual ellos bajaban a beber del agua primeramente. Y ahí terminó ese sueño. Ese mismo día en la noche salí a la calle y me encontré con un indigente en una tienda, el cual pedía una limosna y yo solo cargaba escasos 10 centavos y se los regalé a ese mendigo. Y él me dijo muy contento, gracias, no es mucho, pero pensé que nadie me iba a dar ya nada en esta noche. Y Dios puso en mi corazón decirle, no vino de mí, porque Dios puso en mí darle lo único que tenía. Y ese hombre estaba más contento todavía cuando yo le hablé de Dios. Y enseguida comprendí que ese sueño que Dios me había dado ya tenía un significado, relacionándolo con el mendigo que me encontré esa noche en la calle. Él había sido el plus o la pieza fundamental donde Dios me revelaba su propósito para mi vida, ya que la construcción era el albergue hogar que Dios mediante construiré para los indigentes, que acogeré en ese lugar. Y pasaban largo a beber del pozo de agua porque no estaban completos, si no bebían primero de la fuente de vida, que es la presencia de Dios, plasmado en la Biblia. Simbólicamente, en ese sueño la presencia de Dios representaba el pozo de agua, en el cual bajaban a beber los indigentes. Dice Jesús en el libro de Juan 4:13, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es así como el Señor obra milagrosamente en la vida de aquellos que se dejan encontrar, cuando Él toca sus puertas. Dios me acababa de revelar mi propósito de vida, pero la verdad no tenía ni idea cómo iba a hacer para hacerlo posible. Pero lo que sí supe desde un inicio, y estaba muy segura, es que al que Dios llama, Dios respalda. Y sin tener ninguna mínima posibilidad humanamente de adquirir por mí misma los medios para levantar ese albergue, sabía que Dios mismo me iría a poner los medios necesarios para ejecutar su propósito en mi vida. Y fue así como hace algún tiempo, después de orar por esa causa, Dios me proveyó de una propiedad a la cual sacaré beneficio para llevar a cabo su propósito en mí. Pues el Señor me guía día a día hacia ese propósito, en el cual ya está encaminado, y para la gloria de Dios construiré aquel albergue o casa hogar para los más necesitados de la calle, donde brindaré techo y comida, sí, pero el alimento principal será el espiritual. Sembrarles a ellos la palabra de Dios, que es lo más importante, y el enfoque principal de mi propósito que Dios me encomendó. Rescatar a los perdidos, no solo de las calles, sino también de las manos del enemigo, y llevarlos con la guianza del Espíritu Santo a los caminos de Dios. Ya que no es suficiente brindar solo techo y comida a los más necesitados de la calle. Lo principal es brindar el alimento espiritual, lo cual es lo único que les hará heredar la vida eterna. Pues la Biblia dice que Cornelio era un hombre piadoso, porque hacía limosnas al pueblo junto con su familia. Pero a pesar de eso, él no era salvo. Por eso recién fue salvo cuando Pedro impuso las manos sobre él por mandato de Dios. Pues cuando conocí al Señor supe de a dónde venía. Cuando Él reveló mi propósito supe para qué vivía en este mundo. Y cuando Dios cumpla con su propósito en mi vida, cuando sea su voluntad, partiré a encontrarme con mi Señor. Y realmente es lo más importante de haber cumplido con su propósito en mi vida. Así es, solo en Dios yo entendí el verdadero significado de vivir. Solo en Él yo encontré una verdadera identidad, pues ya no me endulzo con las cosas de este mundo, porque son pasajeras, transitorias, perecederas y caducas. Por eso en esta hora te lo digo en el nombre de Jesús,
Solo hay una solución al problema existencial de tu vida, aquella solución que llena el corazón de un gozo inexplicable, el cual te brinda un amor sobreabundante, poderoso e incomparable. Sí, el amor de nuestro Dios Creador. He podido experimentar su amor desmedido que me acoge en sus brazos abiertos cuando más lo necesito. Dios era la pieza clave que le faltaba al rompecabezas de mi existencia. Y el único modo seguro de que se mantenga armado era quedarme a vivir junto a Él, en su presencia y en su amor. Él da verdadero sentido al sufrimiento, al dolor, a las tinieblas y a la soledad, a la amargura y a la amargura. Él es el gran tesoro por el cual merecía dejarlo todo con tal de cumplir con su voluntad en mi vida. Dios es la base y el fundamento de todo y jamás encontramos nuestro propósito si no lo buscamos solo en las manos de Él. Por eso yo te exhorto en esta hora que tú también busques tu propósito en las manos del Señor. Entrega ahora tu vida a Dios y Él irá poniendo cada cosa en su lugar. En cuanto respecta a tu vida, no la conozco, pero si eres cristiano o Dios ha puesto en tu corazón acercarte al Evangelio, es porque Dios te llamó a glorificarlo a Él. Dentro de tu vida, bien sea como médico, como maestro escolar, tal vez como policía, como militar, en el trabajo o la labor que Dios te ponga, si tú has sido llamado es con un propósito mayor. Y sobre todo darle a Dios toda la gloria y la honra. Y donde estés, ganar almas para Cristo, hablándole a todos los que te rodean del mensaje de salvación, hablándoles del Evangelio, predicándoles la palabra del Señor, pues ese es el principio para encontrar tu propósito. Pídele a Dios que te guíe en tu caminar y Él irá poniendo cada pieza en su lugar, a fin de que armes el rompecabezas de tu vida y así encuentres tu verdadero propósito de ser y de existir. Dios te bendiga enormemente y que la paz de Cristo reine en tu corazón.